Una vez más, sean bienvenidos a este estudio escatológico y como ya hemos seguido eh, algunos eventos de acuerdo a lo que posiblemente ocurriría en el estudio pasado, hablamos de la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo que va a realizarse al final de la semana 70, al final de la gran tribulación y junto a ello, pues el Señor viene a establecer su reino de justicia, de paz y de equidad, lo cual constaría con el siguiente evento que es el milenio. Porque ya vimos en el estudio pasado que Satanás fue atado por 1000 años, el anticristo y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego. Entonces ahora comienza el reinado milenial, visible, tangible de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a hablar en estos breves puntos que vamos a tocar referente al milenio. ¿Qué tanto conocemos sobre el milenio? ¿Qué es lo que va a acontecer en ese tiempo? ¿Quiénes van a vivir en el milenio? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver, tenemos 15 puntos para este estudio y vamos a estudiarlo a continuación. El milenio, punto número 1, después de que Cristo regresa a la tierra y derrota al anticristo, derrota al falso profeta y derrota a sus ejércitos. Satanás será atado por 1000 años también. Cristo gobernará con vara de hierro desde Jerusalén en el establecimiento de su reino milenial. Lo vemos, como siempre le he dicho, todas las pautas están en el antiguo pacto porque de él habla todo referente a nuestro Señor Jesucristo, como él lo afirmó. La ley, los salmos y los profetas testifican de mí. Isaías 9:7 dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, o sea, el trono de Jerusalén, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En Isaías 11, del 1 al 10, habla sobre el renuevo, ¿no? Que va a gobernar sobre la tierra. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entender, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, escuche bien, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será justicia, cinto de sus lomos, la fidelidad, ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Ok? Ese va a ser el reino del Señor. Jeremías también habla de ello. Vamos a Amós 1:2. Hay muchos pasajes al respecto. Y algo también que quería contar en el pasaje de Isaías, en capítulo 11, versículo 1. Cuando dice la palabra vástago ahí, en el hebreo es la palabra nexer, de donde viene la ciudad de Nexer, que es Nazaret en español. Por eso Jesús era conocido como Jesús de Nazareno, el vástago, es lo que quiere significar. Solamente un paréntesis con esa palabrita que estudiamos hace un momento. Amós 1:2 dice así: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. De ahí va a rugir el Señor desde Jerusalén. Zacarías 8:3. Otro pasaje del antiguo pacto. Zacarías 8:3 dice así: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Será un gobierno, un reino de santidad, de justicia, de equidad, en donde ya no va a morar la injusticia, la corrupción que actualmente vemos en este mundo. ¿Okay? Y lo vemos también en los evangelios, en el evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Señor hace referente
1:32 dice así, hablando del anuncio del nacimiento de Jesús. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ya hemos visto de acuerdo a las dos genealogías, tanto de Mateo y de Lucas, ¿no? La de Mateo es a través de María y la de Lucas es a través de José, aunque algunos eruditos digan lo contrario, pero la evidencia interna y en el original, en Mateo hebreo, habla claramente sobre las 14 generaciones de Zorobabel hasta la venida del Mesías, ¿no? Son 14 generaciones, porque es hijo de María, la simiente de la mujer, no del hombre, ¿ok? Entonces, en Lucas 1:32 dice claramente que él sería llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En Apocalipsis 2:27, Apocalipsis habla claramente del establecimiento del reino del Señor. Apocalipsis 2:27, el Señor dice así, y la regirá con vara de hierro. Voy a leer desde el 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ya vamos a hablar sobre eso también, ¿se da cuenta? Y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Ahora, ¿cuándo será que regirá con vara de hierro y que los santos fieles, que en lo poco han sido fieles, van a reinar? Durante el milenio y después por la eternidad, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 21. En Apocalipsis 12:5, el Señor nos dice así, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Nuevamente, va a regir con vara de hierro. ¿Pero para quiénes? Pues para los impíos. A todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 19:15, también vemos en la segunda venida de Cristo, dice así la Escritura. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, vemos que el Señor va a implementar su reino de justicia, de equidad, con vara de hierro, con rectitud, con firmeza, no con injusticia, sino todo lo recto. Número 2, ya vimos esto en el estudio pasado, el valle de Megiddo, el cual se formará un lago de sangre que llega hasta la altura de los frenos de los caballos, por todos los muertos, los cadáveres que estarán ahí. Ya se lo vimos en Apocalipsis 19, 17, 19. Y la limpieza de los cadáveres de este campo tomará 7 meses, de acuerdo a Ezequiel 39, del 11 al 16, que ya lo vimos en el estudio pasado, vale la pena mencionarlo. Y vamos a leerlo, Ezequiel 39. Ezequiel 39 del 11 al 16, dice así. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar. Al oriente del mar, del mar grande, viene a ser el valle de Megiddo. Y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Es decir, va a haber una mortandad tan grande que va a impedir el paso. Ya hemos mencionado que ese valle es un gran eje de caminos o de carreteras actualmente, en donde uno agarra para todos los puntos de Israel, inclusive hacia Jordania, actualmente al norte hacia lo que es el Líbano, Siria, y al sur hacia lo que sería Egipto. Y como lo vemos actualmente en la Franja de Gaza, la destrucción que están ocasionando todos los bombardeos y los tanques israelitas, prácticamente es inaccesible ciertas calles, porque ya la destrucción, el montón de ruinas, pues, impide el paso. ¿Ok? Entonces, es lo que nos dice la Escritura. Y dice, los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Ahí está claramente. Ahora, después de que el Señor pues viene, pues va a haber todo este desastre, por así decirlo, va a comenzar a limpiar todo eso, y entonces ahí ya comienza desde ya su reino. El milenio, ¿qué es el milenio? Para muchas personas no entienden lo que es el milenio, pero el milenio es el cumplimiento completo
de todos los pactos que Dios ha hecho, especialmente con Israel. ¿Y cuáles son esos pactos? ¿Ok? Los pactos. Dios es un Dios de pactos. Y el primer pacto es el pacto abrámico con respecto a la tierra y a la descendencia. No nos guste o no nos guste. Vemos actualmente cómo los hijos de Abraham se están peleando, ¿no? Los hijos de Abraham, los judíos y los ismaelitas, los árabes, ¿ok? Pero va a ser la promesa dada a Abraham. Mire lo que dice Isaías 10, 21 y 22. Isaías capítulo 10, versículo 21 y 22 dice así. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. El remanente de Jacob. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Entonces, como las arenas del mar. ¿Se dan cuenta? Vemos que el pueblo judío está esparcido prácticamente por todo el mundo. En todos los países del mundo prácticamente hay judíos. Okay, entonces hablamos con respecto a este pacto de la descendencia de Abraham. En Jeremías 30, 22, también miren lo que dice Jeremías 30, 22. Dice así: y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Ezequiel 34, 23 dice así. Ezequiel 34, versículos del 23 al 26 dice así. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Entonces, todavía no se ha cumplido esta profecía. ¿Cuándo se va a cumplir? Durante el milenio. Ustedes ven cómo los israelitas hasta el día de hoy, los judíos, no pueden estar en paz en la tierra que aunque ya han regresado, ya la han vuelto a tomar como promesa de Dios, pero todavía no tienen esa paz. El segundo pacto que el Señor tomó con Israel es el pacto davídico con respecto al rey, al trono, como ya lo leímos, ¿no? Y a la casa real. Ya leímos Isaías 11 del 1 al 2, Jeremías 23 del 5 al 8 dice así. Jeremías 23 del 5 al 8 dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, otra vez, renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Nuevamente, la promesa de que Israel va a vivir confiadamente y nunca más tendrá guerra como actualmente. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, que en hebreo es Yahvé Sidkenu. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ahí está la promesa del pacto davídico. En Oseas 3:5, ¿qué nos dice Oseas 3:5? Dice así. 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Ahí está el pacto davídico. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y en Miqueas 4:8 también nos dice así. Miqueas 4:8. Dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén.
Entonces, y como lo mencioné hace un momento, vemos el pacto davídico. Siempre el Señor prometió que los reyes que sucederían a David serían siempre de su descendencia. Y Jesucristo, como ya lo mencioné, viene del linaje de David, tanto de María como de José. ¿Ok? Número 3, ¿cuál va a ser el tercer cumplimiento del pacto? Miren, hermano. El pacto de la tierra. Al Señor se le prometió, si no me falla, eso está en Deuteronomio, se le prometió los límites. ¿Cuáles eran los límites que Dios le prometió? Desde el río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el gran río Éufrates. Todo esto será de la tierra de los hijos de Israel, dice la Escritura. Así que esa es la promesa de la tierra o el pacto israelita con respecto a la posesión de la tierra. Isaías 11 del 11 al 12. Pero permítanme mencionarlo en Deuteronomio. Permítanme. Génesis 15, creo que es. Aquí está, perdón. Génesis 15. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los eneos, los ceneceos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Entonces ahí vemos todo desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Toda esa tierra va a ser, durante el milenio propiedad de los hijos de Israel. Nuevamente Isaías capítulo 11, versículo 11 y 12 dice así. Isaías 11, versículos 11 y 12 dice así. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros. Se ven, todos esos son los pueblos que actualmente vienen a ser Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Arabia Saudita, ¿ok? Y parte de Irak. Dice Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamad en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Entonces ahí se va a cumplir en el milenio la promesa de la tierra. Oseas 10 de 1 y 10 al 2:1 también lo menciona. Vamos a leer solamente por cuestión de tiempo. Usted lo puede leer en la tranquilidad de su casa. Miqueas 2:12. Miqueas 2:12 dice así. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. El Señor va a juntar y los va a reunir nuevamente a todos. Hay bastante tierra para todos los israelitas. De hecho, ustedes pueden ver actualmente cómo Dios bendice a la nación de Israel, que en pleno desierto están convirtiendo el desierto prácticamente en áreas verdes, con el sistema que ellos han inventado, que es un sistema que se exporta mundialmente. En mi país, Ecuador, compra el sistema de riego llamado Isra Riego porque viene de Israel. Entonces, es un sistema especial por goteo y eso hace de que pues siempre la planta esté recibiendo la humedad para recibir todos los nutrientes. Imagínense en el tiempo del milenio mucho mayor. ¿Ok? El cuarto pacto que va a ser cumplido en el milenio es el nuevo pacto. El nuevo corazón, y ese corazón de piedra que los israelitas han tenido por muchos miles de años va a ser cambiado. Va a haber perdón de pecados y va a haber la plenitud del Espíritu Santo. Jeremías 31, del 31 al 34 dice así.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si ve, nuevo pacto con la casa de Israel. Acuérdense lo que el Señor dijo cuando celebró la cena en la noche de la Pascua. Esta es la sangre del nuevo pacto, tanto para Israel como para nosotros. Somos el pueblo del nuevo pacto, pero también es el nuevo pacto para Israel. ¿Ok? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. Si ven, nadie, como dice también Habacuc 2:14, si no me falla la memoria, ¿no? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Qué maravilloso escena va a ser eso. Así que significa que no vamos a evangelizar a nadie. Posiblemente no. ¿Ok? En Ezequiel, capítulo 11, el versículo 18 al 20 dice aquí, Ezequiel 11, del 18 al 20 dice así, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, si ve, un corazón sensible, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Se dan cuenta? Dios va a cambiar ese corazón de piedra de los israelitas, como cuando hace con nosotros, ¿no? Cuando éramos inconversos. Entonces el Señor cambia ese corazón de piedra en un corazón sensible, como prácticamente como lo vemos en la parábola del sembrador, en una tierra fértil que produce fruto. Para llevar frutos para su gloria significa la obediencia. Si no andamos en obediencia, seguimos con el corazón endurecido. Romanos 11, 26 al 29, también Pablo habla sobre la promesa a Israel. 11, 26, dice así, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, el remanente. Ojo, no el hecho de que son judíos, son salvos. El remanente, cuando dice que todo Israel será salvo, habla específica del remanente, específicamente el remanente. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos del evangelio por causa de ustedes, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así es el pueblo escogido de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así es, nos guste o no nos guste, Israel es el pueblo elegido por Dios. A pesar de que no ha cumplido con lo que el propósito de su elección, pero por la promesa a los padres, como dice aquí Pablo, el Señor va a cumplir su propósito. Entonces, todos esos pactos a Israel se cumplirán en el milenio. Actualmente vemos que no tienen paz, no ocupan toda la tierra prometida, siguen con corazón endurecido, etcétera, etcétera. ¿Okay? Punto número 4. El milenio será un reino de justicia, como ya lo hemos visto en muchos pasajes. Mateo 25:37, el Señor hablando a sus discípulos, les dice así. Vamos a leer solamente ese pasaje. Mateo 25:37. Dice el Señor. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Mateo, 25:37. Los justos le responderán. ¿Sí ve? Los justos, será un reino de justicia. ¿Ok? Todos los justos habitarán con el Señor. Número 5. Miren, ¿cuál fue el plan perfecto de Dios?
Y eso está científicamente comprobado. Será un reino caracterizado por la obediencia. El plan de Dios en el Edén se cumplirá. ¿Ok? Siempre, como decía mi profesor de teología, que ya está en la presencia del Señor, el doctor Ernesto Johnson, decía, el plan A de Dios no tiene plan B. Él siempre va a hacer cumplir su plan. A pesar de que el hombre haga lo que haga, no va a tergiversar en lo mínimo su plan. Entonces, el plan de Dios en el Edén se va a cumplir. Nuevamente, vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, 33 al 34 dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, ya lo leímos, y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, porque todos conocerán del Señor. Ya eso lo acabamos de leer. Ahora, Malaquías 1:11 dice así. Malaquías 1:11 dice así, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor va a reinar, todo el mundo va a conocer de Él, como dice Habacuc también, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Ese fue el plan de Dios en el Edén. Ya voy a hablar sobre otra cosa que está científicamente comprobado con respecto a que los animales volverán a ser herbívoros. Ya lo vamos a ver. Punto número 6. Va a ser un reino caracterizado por la santidad y la verdad. Totalmente opuesto a lo que vivimos en la actualidad. ¿Ok? Zacarías 14, 20 al 21 dice así. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad de Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todo lo que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Así es. No, porque la casa del Señor será casa de oración, casa de adoración. Y en Juan 14:6 el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si la verdad va a estar gobernando, pues va a ser un reino de verdad. Así es. La mentira no tiene cabida. Recuerden lo que ya hemos mencionado durante el milenio. Satanás es atado, que es el que tienta a los seres humanos. ¿Ok? Pero hay tres cosas que nos hacen pecar, recuerden. Satanás, el mundo y la carne. Satanás no va a tener injerencia alguna. El mundo tampoco, porque el Señor en un reino de justicia, de santidad, no va a permitir nada mundano. Entonces, pero sí la carnita va a estar presente. Ya lo vamos a ver en los siguientes puntos. Número 7. Será un reino caracterizado como ya hemos leído, por la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Ahí se va a cumplir en su totalidad la profecía de Joel 2, 28 al 29, ¿ok? En que todos serán llenos del Espíritu del Señor. Joel 2, 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así es. La plenitud del Espíritu Santo va a estar obrando durante el milenio. Número 8. Durante el milenio, aquí es lo que decía hace un momento. La creación será restaurada como en el Edén, antes del pecado. Isaías 11, ya lo leímos, vamos a leerlo nuevamente, ¿no? De cómo va a ser eso. Ustedes pueden ver la ilustración ahí. Un león y el corderito recostándose en el lomo o en el estómago del león. ¿Cuándo se ve eso aquí? No, el león se lo come. ¿Ok? 11 del 6 al 8 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león
y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho, escuche bien, jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. También Isaías lo dice. ¿Sí ven? Entonces, en ese tiempo ahí sí, para los niños, no van a abrazar peluches, van a abrazar animalitos de verdad. Los osos pandas, ¿no? Todos esos ositos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Qué maravilloso. Número 9. Ahora bien, además, durante este reinado, las gentes vivas se reproducirán. ¿Qué significa eso, pastor? Ya lo hemos mencionado algunas veces, ¿no? Recuerde que durante la gran tribulación, Dios derramará su juicio, va a morir el 2/3 de la población mundial, pero el 1/3, como lo dice Zacarías, va a ser metido a fuego, a prueba. Entonces, y eso es lo que a algunos hermanos no les cabe la idea de que van a pasar gente aún con la naturaleza pecaminosa, van a pasar a vivir el milenio. Pues claro que sí, pues ellos son los que van a repoblar la tierra, se van a multiplicar, ellos se van a reproducir, de modo que los que nazcan durante el milenio, no, escúcheme bien, no nacerán exentos de la naturaleza pecaminosa. Ahí he puesto, nacerán exentos de pecado. No es que nacen con el pecado, sino con la naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto, la salvación será necesaria en ellos. ¿Y qué nos dice Jeremías? Y después lo llevo también a Apocalipsis. Jeremías capítulo 31, versículo 29 y 30 dice así: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. ¿Se dan cuenta? Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Zacarías 10:8. ¿Qué nos dice Zacarías 10:8 sobre el remanente? Dice así: bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. ¿Sí ve? Vivirán con sus hijos y volverán. Entonces se van a reproducir. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis, que no está en este punto número 9, capítulo 20, si no me falla la memoria. Perdón, capítulo 20, sí. Versículo 7, miren lo que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Apocalipsis 27 en adelante, hasta el 10. Ojo, o sea, después del milenio, o al final del milenio, Satanás será suelto de la prisión, será libre. ¿Y qué hará Satanás? Lo que siempre ha hecho. ¿Ok? Es padre de mentira, padre de maldad, como dice el Señor en Juan capítulo 8. Versículo 8 dice así: y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se da cuenta? Va a engañar. ¿A quiénes va a engañar? Los justos, los santos, que ya estamos con cuerpos glorificados. Ya no podemos ser engañados. Pero ¿a quiénes va a engañar? A toda esta multitud que se va a reproducir durante el milenio. Y recuerde que durante el milenio no va a haber abortos, no va a haber control natal, porque el Señor dio la orden de reproducirnos. ¿Ok? Entonces, si ven, los van a engañar a todos estos hombres naturales, carnales, que tienen todavía la naturaleza pecaminosa. Serán engañados. ¿Y cuántos van a ser? Dice, como será una multitud como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento, los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¡Bum! Dios no da mucho detalle. Ya vamos a hablar de eso en el próximo estudio sobre este evento. No da mucho detalle. Simplemente ¡bum! Fuego y hasta luego. Y de ahí el juicio final.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Entonces va a haber multiplicación de personas y a ellos son los que vamos a gobernar. Punto número 10. Habrá abundante trabajo y prosperidad económica que ofrecerá el sistema implantado por el rey. Obvio, si es un reino de justicia, entonces ahí va a haber equidad para todo el mundo, lo cual suplirán todas las necesidades de los súbditos, no lujos, como actualmente vemos, como la gente no le importa, como estos líderes de Hamas, sacrifican al pueblo, ellos no están ahí, están viviendo en Qatar, en otros lados, y viven a cuerpo de rey. Según lo que escuché ahora, el líder de Hamas que vive en Qatar, Ismael, ni sé cuánto, su fortuna es de 4.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Se dan cuenta? Y tenían al pueblo palestino ahí en Gaza sucumbido en la miseria. Pero lamentablemente, esa es la trama del ser humano. Siempre irse en contra de otros, queriendo obtener más. Pero se olvida que algún día va a dejar este mundo. Isaías 62, del 8 al 9, dice así. Isaías 62, 8 al 9 dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. En Jeremías 31:5 dice así también el Señor. Jeremías 31:5. Así ha dicho Jehová, es 15, este es 15, 31:5, acá estoy. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, etcétera, etcétera, etcétera. En Ezequiel 48, vamos a Ezequiel 48, ¿qué nos dice Ezequiel 48? Versículo 18, 19 dice así, y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10.000 cañas al oriente y 10.000 cañas al occidente, que será lo que quedará de la porción santa, será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. ¿Sí ven? Hasta en eso el Señor, si usted ha leído el libro de Ezequiel, usted va a ver la porción para los servidores, para los levitas, los sacerdotes que van a ministrar durante el milenio en el templo del Señor. En Joel capítulo 2, versículos 21 al 27, también el Señor nos habla de la prosperidad que va a haber durante su reinado, pues es obvio, ¿no? Joel 2:21, solamente vamos a leer un par de versículos, dice así, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto, etcétera, etcétera, etcétera. En Amós 9, del 13 al 14, también el Señor nos dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas el que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellas, dice el Señor. Punto número 11. Se cree posiblemente habrá un lenguaje unificado. Ok, miren lo que dice Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 9. Algunos eruditos piensan que este versículo de Sofonías 3:9 hace alusión a que durante el milenio se va a hablar un solo idioma. Vamos a ver, posiblemente, tal vez quizás. En aquel tiempo dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios,
para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ahora, aquí no dice pureza de labios, significa no van a hablar cosas que no edifiquen y que no glorifiquen al Señor, ¿no? Como en la actualidad. El pueblo de Israel, por ejemplo, se le prohibió al pueblo de Israel mencionar nombre de dioses paganos, ¿no? Y sin embargo lo hacían. Pero era malo para ellos jurar por Jehová. El Señor dice, juren por mi nombre, pero cuando juraban tenían que acatar las consecuencias de ese juramento. O sea, lo diferente, ¿ok? Y bueno, según los eruditos dicen que se va a hablar un solo idioma. Tal vez quizás, o todos vamos a entender, qué sé yo. Pero sí seguro que habrá una adoración unificada. Miren lo que dice, estamos aquí en Sofonía mismo, 3:9, ¿no? Para que les sirvan de común consentimiento, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que todos van a invocar el nombre de Jehová. Malaquías 1:11, que lo tenemos a la mano, miren lo que dice. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. ¿Eso es una realidad actualmente? No, eso va a ser durante el milenio, ¿se dan cuenta? Entonces todo el mundo va a adorar. Y en Zacarías 13:2 ya vimos también que todos los pueblos de la tierra tienen que ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos en Israel, tienen que adorar al Señor allá. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, dice el Señor en Zacarías 13:2. Y también en el Zacarías 14:16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Se dan cuenta? Entonces va a haber una adoración unificada. En Apocalipsis 5, del 9 al 14, vemos la visión de la adoración celestial con todos los ancianos y toda creación. Apocalipsis 5, del 9 al 14, dice así. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ojo con ese pasaje. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a haber una adoración unificada como debe de ser. Obvio, si el Señor va a estar aquí, recuerde que su nombre es celoso, no va a permitir ninguna imagen, ningún nombre de demonio, porque esos son los ídolos paganos. Número 2, los siervos fieles. Escuche bien, que fuimos fieles en lo poco aquí en la tierra, gobernaremos con el Señor y se restablecerán los jueces. Vamos al libro de Lucas. Eso ya lo sabemos, ¿no? Lucas 19. Versículos 12 al 28. Es la parábola de las 10 minas, ¿ok? Así que pues me voy a ir al 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ojo, el Señor está hablando literalmente que tendrá el buen siervo fiel, que ha sido poco en lo fiel, tendrá autoridad sobre 10 ciudades, al que tuvo las 10 minas. ¿Ok? Y así sucesivamente. Significa que nosotros, los fieles, vamos a gobernar en el milenio. Y esa es una promesa, no para animar más a la gente a que sirvan al Señor. Amén. En Isaías 1:26. Miren lo que dice Isaías 1:26. Dice así, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Isaías 40:10 dice así, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él
y su paga delante de su rostro. En Zacarías 3:7, nuevamente Zacarías, muchos pasajes del Antiguo Pacto, como siempre les he manifestado, lo que el Señor enseña en su palabra, desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4:6, apuntan solamente a Cristo y a su plan de redención y su plan eterno. Zacarías 3:7 dice así: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén. Número 13. Durante el reinado mesiánico, todos los moradores de la tierra, ya lo mencionamos en Zacarías 14, 16 al 19, tendrán que subir y adorar al rey en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Y aquí hago hincapié, la fiesta de los tabernáculos, las 7 fiestas sagradas de Jehová que tienen su cumplimiento en Cristo Jesús. No son fiestas de los judíos. De hecho, siempre lo he dicho y he tenido la oportunidad de estar en Israel durante algunas fiestas y son totalmente diferentes como la Biblia lo enseña. ¿Ok? Número 14. Por último, durante este periodo, Israel será sanada por el Señor. Ya ese corazón endurecido, como hemos visto, será sanado por el Señor y puesto por alabanza delante de todos los pueblos de la tierra. Recuerden que Israel fue proverbio de un pueblo desobediente que no obedeció a su Dios y por eso fueron dispersados por todo el mundo. Pero durante el milenio, Israel va a ser para alabanza de renombre delante de todos los pueblos de la tierra. Jeremías 30:17, mire lo que dice. Jeremías 30:17 dice así: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, este es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Se dan cuenta? Y eso me hace recordar, he visto unas fotos de hace un siglo atrás de Jerusalén, abandonada. Imagínense siglos atrás, abandonada. ¿Ok? Vamos a Sofonías 3, ahí está el gran pasaje de lo que estamos hablando, no solamente de la restauración, sino también de que Israel será para alabanza de todos los pueblos. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh rey, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y por último, hermano, en síntesis, las condiciones existentes durante el milenio serán de paz, gozo, santidad, gloria, consuelo, justicia, pleno conocimiento, instrucción, protección, libertad de la opresión, ausencia de inmadurez, como dice claramente Daniel 9:24, que 70 semanas estaban establecidas para la ciudad de Jerusalén y para Israel. ¿Para qué? Para quitar la iniquidad, quitar el pecado, terminar con la expiación, ¿no? Traer la justicia. Lo voy a leer literalmente. Traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Aquí está. Y ungir al santo de los santos, ¿no? Al rey de reyes y señor de señor. Y en Habacuc 14,
Dice claramente, porque la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si la tierra va a estar llena de la gloria de Jehová, entonces como consecuencia de su gloria, de hecho, hermanos queridos, ¿cuál es la manifestación de la gloria de Dios? Como lo dice, como lo dijo el Señor a Moisés en el libro de Éxodo, son las incontables bendiciones que Dios derrama cada día a su vida. Ahora, si usted quiere disfrutar de esta realidad que muy pronto va a suceder, pues tiene que estar en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Si usted no está en Cristo Jesús, pues no va a gozar de esta plenitud de vida que tanto los seres humanos anhelamos. Todos queremos paz, todos queremos gozo, todos queremos santidad, gloria, consuelo, justicia, ¿sí? Todos queremos ser libres de toda opresión. Todos queremos estar protegidos, seguridad. Y eso es lo que el Señor estableció desde el principio y se va a cumplir durante el milenio. Así que si usted aún no ha tomado una decisión de tener una relación de amor con Dios a través de Cristo en el poder de su Santo Espíritu, le invitamos a que lo haga. Recuerde que el Señor no es religión, sino que el Señor quiere tener una relación de amor, un matrimonio por la eternidad. Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente video.